Bien, hola, buenas noches. Después de tanto tiempo nos volvemos a ver hoy para hablar de dos libros, Maldita Roma de Santiago Posteguillo y Julio Verne, grandes historias. Hoy por la hora de este último de la Tierra a la Luna, voy a hacer una presentación para no cansarlos con el cuento, ¿verdad? Les voy a adelantar de una vez cuál va a ser nuestro otro libro. Seguramente lo van a degustar un poco. Nuestro próximo libro será El diario de Ana Frank. Espero que les guste. Creo que es un libro muy bonito y espero que todos eh, lo puedan leer porque de él abordaremos muchas cosas. Tendremos un mes para leerlo a partir de hoy. Significa que el 13 de junio, que es viernes, no nos vamos a ver. Lo que es jueves, 14 y 15, que es sábado, el 16, el 17 de junio lo estaremos revisando. El diario de Ana Frank. ¿De acuerdo, Alfonso? ¿Me escuchas? ¿Me copias? De acuerdo, profe, de acuerdo, ya lo tengo aquí anotado, ya está agendado para esa fecha, si Dios lo permite. Bueno, entonces, bueno, ahí dice Yaret que lo tiene gracias a sus papás. Bueno, ¿ya lo leyó? Sí, profe, ya lo leí. Bueno, entonces lo puedo volver a leer otra vez, si quiere, Claro que sí. o lo degusta, o le dejo otra tarea también. No se preocupe, para leer hay un montón que leer. Bueno, entonces vamos a iniciar. Espero que la velada de hoy les guste. He preparado varias cosas, entonces agradecerle su atención. Hoy no vamos a tener mucha participación, nada más la participación será qué se llevan de hoy, ¿ok? Eso es todo. ¿Qué se llevan de hoy? Si veo para acá es que tengo mis notas de lo que les traía, pero vamos a pasarlas. Vamos a ir viéndolas por acá y compartiendo. Bueno, vamos a empezar con el viaje a la luna. 1865, Julio Verne, quizás uno de los primeros precursores de lo que es la novela de ciencia ficción. Hoy en día está sucediendo algo muy curioso. Hay mucha novela de fantasía, ¿verdad? Y uno se pregunta por qué. La novela de fantasía surge a raíz de la ciencia ficción. Escritores que decidieron irse a esa corriente y poder entender un poquito mejor cómo plantear la creatividad y la imaginación desde una óptica distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues llega la ciencia ficción a nuestras vidas y nos hace repensar algunas cosas. Quizás en algún momento vamos a leer a Andy Weir, en su libro El Marciano, pero lo iremos más adelante. Como les decía, el viaje a la luna, perdón, de la Tierra a la luna, narra el audaz intento de un grupo de artilleros estadounidenses por enviar un proyectil tripulado a la luna. La historia comienza posterior a la Guerra Civil Americana, cuando el presidente del famoso Gun Club de Baltimore, el señor Barbicane, propone utilizar su gran cañón para lanzar un proyectil a la luna. Vean qué diferente que se veían las cosas desde ese momento. No había una forma de decir no se puede, sino bueno, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? Y ahí es la primera disrupción mental que les traigo sobre la mesa para comentar. Pero luego de eso, eh, esta locura genera un gran entusiasmo y apoyo internacional. El Gun Club, que está compuesto por gente adepta a la artillería, se une a la construcción de un cañón llamado el Columbiad. Barbicane, junto a su gran colega Nicole, este capitán y que es aventurero francés, Michel Ardan,
se embarcan en esta triada o en esta misión, ¿no? Este último propone, fíjame bien, que en lugar de enviar un solo proyectil, debería viajar en él, lo que transforma una visión o una misión de un planteamiento en una empresa tripulada. Ahora, la novela que nos ofrece detalles preparativos bien meticulosos. Si bien hay dificultades técnicas y los desafíos científicos que se enfrentan, pero eso no es impedimento para plantear algo arriesgado. Y aquí es donde Julio Verne combina su narración aventurera con conocimientos científicos y técnicos, presentando cálculos muy precisos y teorías astronómicas que capturaron de alguna forma u otra la imaginación de los lectores de su tiempo. El lanzamiento ocurre y el proyectil, con estos tres eh, visionarios a bordo, es disparado desde la luna, hacia la luna desde Florida, perdón. Si bien hay una tensión al final de la novela que deja saber qué pasó con estos valientes extranjeros. Si a alguien le interesa saber qué pasó, bueno, pues véala o busque o léalo, yo quisiera que lo lea, El viaje de alrededor a la luna, ¿no? El libro. Esta obra que nos presenta, tipo, es una visión que anticipó muchos aspectos de los viajes espaciales. Y esto es algo que yo quisiera que usted le preste mucha atención, porque más allá de lo que pueda seguir siendo, real o no, es un testimonio de la capacidad imaginativa de alguien. Ahora, pero esa imaginación combinada con la ciencia, aquí es donde nos separamos de las novelas, eh, son un poco comerciales, que se ven mucho éxito y aquí tal, pero esa novela, ¿qué le deja a usted? ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los personajes principales? Barbicane, como lo decíamos, un presidente, un hombre de visión y una determinación que lidera el proyecto. Su carácter es de un líder, no hay duda, pero con una mente analítica y un profundo conocimiento de la balística. Vean que, si bien es una persona que es líder y una mente importante, pero especialista en algo. Capitán Nicole, rival, pero a su vez amigo de Barbicane, conocido más que todo por la lectura, como se nos presenta, por un escepticismo inicial hacia este proyecto, pero su experiencia en metalurgia y su carácter pragmático añaden una dimensión de realismo a los planes del Gun Club. Aquí son dos caras de una moneda. Ardan, aventurero francés, carismático, optimista, porta una perspectiva diferente. Y este es el que propone convertir el proyectil en una cápsula tripulada. Ahora, ¿cómo se va dando la trama? Que eso es importante mencionarlo. Barbicane lo anuncia, hay interés y controversia. Dígame si eso no pasa cuando usted plantea una idea innovadora o diferente. A algunos les llama la atención y a otros les da cierta controversia, ¿verdad? Pero aquí es donde esa controversia es donde usted tiene que tomar una decisión, si se anima o no se anima. Y cuando se anima, pues no hay que tener sentimientos encontrados, simple y sencillamente es animarse y vivir la experiencia, por más loca que sea la idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Vean qué interesante. Eh, el lanzamiento de un proyectil a la Luna es una hazaña de proporciones muy épicas, donde después se van involucrando más personas y después dice, bueno, ¿qué pasa con la financiación y la construcción? Hay fondos a nivel internacional, contribuciones que llegan desde varios países, varias latitudes. La construcción de algo que parecía
poco realista se vuelve posible y se lleva a cabo en Florida, un lugar que posteriormente va a ser conocido como Stone Hill. Hay dificultades técnicas, como todo, pero si bien hay desde el diseño hasta la fabricación, eh, las discusiones que hay entre los personajes sobre los materiales le añaden un cierto realismo al contexto, pensando en si el proyectil o el cohete va a soportar o no. ¿Qué viene después? Hay una decisión de Michael Ardan y es, bueno, viajamos en él y le da una nueva dimensión todavía. Entonces hay tres momentos. Hay un momento de que hay alguien que dice, vamos a la luna, hay otro que dice, ¿cómo lo diseñamos? Y hay un tercer personaje que dice, ¿por qué no nos subimos en él? Si usted hace un paralelismo con la vida diaria, dígame qué diferente es eso cuando usted toma una decisión arriesgada. Yo vería que ninguna, pero dependerá usted cómo conciba y perciba el mundo, y cuál es su percepción de las cosas y el contexto y la interpretación que le quiera dar. Pero más allá de eso, también hay un tema que es muy interesante. Vean que hasta Julio Verne cuidó los detalles, que fue tan meticuloso y describe la vida en el campamento, alrededor del cañón, la expectativa de la gente de lo que iba a suceder y cómo se preparaban los tres viajeros. Hay un lanzamiento y un desenlace. El lanzamiento, como todo, es descrito con una gran emoción y la cuenta regresiva, el silencio expectante de esa multitud y hay un estruendo ensordecedor del cañón al disparar el proyectil. Y son momentos de una gran intensidad narrativa. Y yo creo que usted cuando lo lee, eh, le genera cierta expectativa, ¿no? Le genera cierta expectación. Si bien hay un final abierto, mejor quisiera que habláramos sobre el impacto y el legado. Algunos creen que es una novela de aventuras, yo lo veo diferente. Lo veo como los primeros indicios de una curiosidad humana y un claro ejemplo de lo que es la capacidad de la innovación. Julio Verne anticipó muchos aspectos de la tecnología de los viajes espaciales, la forma, el material, el uso y la idea de un viaje tripulado. ¿Qué más quiere? Ahora, su influencia se extiende más allá de una ciencia ficción. ¿Por qué? Porque ha seguido inspirando a generaciones de científicos, ingenieros, escritores a seguir dándole vueltas al asunto. Y por eso en algún momento vamos a leer a Andy Weir. Todavía no, pero pronto lo haremos. ¿Qué pasa con Verne en este libro? Bueno, es un testimonio de que, de que el progreso científico y la capacidad humana para alcanzar lo que aparentemente es imposible. Y ahí hay un mensaje detrás de esto. Porque hay imaginación, el conocimiento visto en la búsqueda de nuevos horizontes. Ahora, ¿qué pasa con el optimismo y esa fe en el progreso? Que a veces, si usted se pone a pensar, muchos no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque el optimismo lo ven que tiene que venir a grandes latitudes y en grandes cosas. ¿Y cuáles son esas ideas locas que usted tiene y que ha dejado de hacer y que no ha alcanzado a cumplir? Se reunió con dos personas más y lo logró. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay el futuro y el potencial de la humanidad. Estos personajes rompen esas fronteras, creyendo firmemente en la capacidad de la ciencia y la tecnología para abrir latitudes que eran inexploradas. Ahora, esto es una actitud optimista, sí, pero también es un recordatorio
de que si bien enfrentamos desafíos que a veces no logramos entender de qué son, la fe en el progreso y en la perseverancia nos llevan a logros muy significativos, más allá de inclusive lo que podríamos percibir. Pero ¿qué hay detrás de esto? La importancia de la preparación y el detalle. Los preparativos y los detalles técnicos destacan la importancia de la planificación y la precisión, porque cada parte del proyecto, si usted leyó bien el libro, es calculado y considerado. Y esta lección es aplicable, a ver, a todas las áreas de la vida y el trabajo. Y quiero subrayar algo. El éxito a menudo depende de la atención a los detalles. No hay más. La gran pregunta es, ¿usted le presta atención a los detalles? Vemos también cómo el libro nos presenta una acera de la influencia de la opinión pública y el apoyo social, que también es importante. Verne lo quiere retratar en cómo la opinión y la influencia social son importantes para los grandes proyectos y cómo se combinan con el entusiasmo y la curiosidad de un colectivo para el avance del proyecto del Dan Club, porque esto no hubiera sido realidad si este mismo club no lo hubiera promovido, no hubiera sido aceptado. Eh, y esta es una enseñanza que sigue siendo vigente, a veces creo que pasamos desapercibida. La aceptación social y el respaldo público pueden ser decisivos para la implementación de grandes proyectos que impliquen cambios significativos. Eh, si hablamos de una exploración actual, vemos como quizás este libro fue uno de los primeros precursores en la época moderna sobre el tema de salir de este mundo. Eh, Proyectaba de alguna forma cómo los viajes a Marte y las misiones de exploración lunar, eh, por ejemplo, podían ser realidad, y ahí creo que la NASA tomó mucho de esto de inspiración y son reflejo también de una constante exploración y curiosidad. Pero esto es provocado, esto no sucede de la noche a la mañana. Vemos avances importantes en la tecnología de los cohetes, las estaciones espaciales, por ejemplo, eh, los carros lunares, por ejemplo. Muestra cómo estas ideas visionarias de Verne han influido en el progreso real de la humanidad. Entonces acá también hay que tener esto en perspectiva. Y algo que a veces sucede, no tanto como quisiéramos, es la colaboración internacional en ciencia y tecnología, que es muy importante. Eh, Han habido proyectos extraordinarios como el colisionador de hadrones, la Estación Espacial Internacional, pero Verne anticipó antes de llegar a estos proyectos la necesidad de unir recursos y conocimientos a nivel internacional para superar los desafíos que ninguna nación por sí misma podría haber enfrentado. Y esto es algo que nos deja una lección muy importante. ¿En qué sentido? Que a veces es más auténtico decir un no sé, necesito ayuda, a poner tantas justificaciones aparentando que se sabe de todo para hacer algo que a veces ni se tiene ni la más mínima idea de cómo llegar a concretar, por más o menos edad que se tenga. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que hablar sobre el tema de innovación acá. La mentalidad innovadora de los personajes de Verne es sorprendente y quizás pueda hacer, me atrevo a hacer una comparación eh, con los emprendedores y científicos modernos de la actualidad que buscan resolver los problemas más complejos.
partiendo de la tecnología, la creatividad y el ser humano. Empresas como SpaceX, por ejemplo, de Elon Musk, es un gran ejemplo que encarna el espíritu y la determinación de un Jules Verne que describió en Barbicane. Ahora, la novela de Julio Verne puede tener un enfoque de sostenibilidad y esto lo traje quizás como una manera diferente de ver las cosas porque invita a la resolución de los principales problemas contemporáneos como el cambio climático y la propia gestión de los recursos naturales. Verne no dejaba de soñar con soluciones innovadoras y cómo trabajaba diligentemente hacia esa implementación para enfrentar quizás desafíos que podían ser en el corto, mediano o largo plazo. Pero esto remite a una educación y a una curiosidad. ¿De qué? De la ciencia. Algo que hoy en día vemos con suma preocupación que no se está dando y esa es una de las principales motivaciones de haber leído eh, este libro. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir fomentando esa curiosidad y la educación científica, fomentándolo desde la tecnología hacia las nuevas generaciones, no sobre lo que es tradicional, lo que queda obsoleto. El aprendizaje no puede detenerse. Y por eso hablamos de aprendizajes prácticos y que involucren de alguna forma u otra tonalidades de experimentación científica. Estoy convencido que son el mejor medio, camino o ruta, como se quiera llamarle, para inspirar a las futuras generaciones. Ahora, también hay una balanza y es la resiliencia y la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque la resiliencia de los personajes frente a los desafíos técnicos es una clara lección atemporal sobre la importancia de adaptarse, pero sobre todo no morir en el intento. Y eso se llama perseverar. En un mundo que el cambio ya es imperceptible y la capacidad de encontrar soluciones es una respuesta quizás al viaje de la luz. ¿Por qué? Porque ahora se encuentran soluciones a problemas inesperados que quizás el ser humano tardaba días, horas, meses, años. Hoy la inteligencia artificial lo ve en cuestión de segundos y aprende sobre los planteamientos. Entonces, esto debe ser una obra inspiradora para todos, pero para ese futuro que deseamos construir, debe inspirarnos a soñar en grande, pero a perseguir esos objetivos con determinación y creatividad. Por eso el legado literario de este ser humano es impresionante. Despierta la imaginación, pero esa imaginación no vista como sola, sino de la mano de la ciencia y cómo pueden converger para llegar a un mundo que está lleno de posibilidades. Así las cosas, el libro, espero les haya gustado como una clara obra maestra sobre enseñanzas, reflexiones de la innovación, la colaboración y la perseverancia, que quizás a veces dejamos de lado en un mundo moderno que está lleno de muchos desafíos y oportunidades. Bien, eso es de Julio Verne. Voy a continuar con Maldita Roma. Al final, lo que haremos es un cierre. Hoy no tendremos participaciones largas, porque sé que todos los que están acá se leyeron el libro. Lo que me interesa más es que ustedes cuenten qué se llevaron de él, qué se llevan. Eso es todo. ¿Qué les dejó? No resonar una acústica de lo que ya leyeron, sino qué me dejó a mí, no desde la parte del saber, sino desde el ser.
es más importante todavía. ¿De acuerdo? Maldita Roma. Bien, la segunda entrega de una saga que es dedicada a Julio César. ¿Escrita por quién? Por Santiago Posteguillo, este genio. La historia desarrollada en el año 75 antes de Cristo, cuando Julio César se vio obligado a exiliarse de Roma eh, hacia la isla de Rodas, a bordo de un barco mercante, solo con su amigo Labieno. Iba en busca de aprender oratoria del maestro Apolonio para enfrentarse al temido Cicerón. ¿Qué nos trae la novela? Bueno, ataques piratas, batallas sangrientas y hábiles manejos políticos de César mientras asciende al poder. ¿Qué es lo que pasa en todo este interín que nos llama la atención? Julio César, mientras es ascendido al poder, escribe que Roma exige todo, todo, incluso lo que él no está dispuesto a entregar. Aquí quiero dejar la primera exhortativa. ¿Quién es Roma para usted? ¿O qué significa o representa Roma para usted? No es de la parte histórica, no de lo que significó en la vida de muchos. Usted tiene su propia Roma. ¿Se entiende esta pregunta? Ok, muy bien. Raquel, ¿se entiende esta pregunta? Alfonso Rodríguez, conocida como Dinora, ¿entiende esta pregunta? Ok. Don Antonio, ¿usted entiende esta pregunta? En parte, no, no muy clara. Ok, todos tenemos una Roma, alguien, algo que queremos mucho, que lo necesitamos, que nos representa varias cosas, pero que para llegar a este objetivo o esta persona o esta situación o lo que sea, ¿qué estamos dispuestos a dar y qué no estamos dispuestos a hacer? Entonces acá la pregunta es, ¿quién es su Roma? Roma no se construyó de la noche a la mañana, la historia no lo dice, pero ¿qué es su Roma? ¿Quién es su Roma y qué representa? Iremos profundizando un poquito en lo que voy a ir comentando, ¿de acuerdo? ¿Mm? En este sentido, para continuar con lo que les traigo, a ver, Roma llena de intrigas políticas y rivalidades. Bueno, pero la obra nos sumerge en el auténtico precio del poder y sobre todo cómo Julio César está a ciernes de reconocer que Roma no negocia con nadie, ni siquiera que con él mismo. Entonces, un hombre que era totalmente fuerte, serio, contundente, sagaz, negociador, Ya se fueron los dos ricos de Ronaldo, pero todavía no dejaron. se dio cuenta, ahí tienes el audio encendido, Alfonso, porque, gracias. Eh, Quizás hasta fue una bocanada de decir, bueno, yo pensé que lo podía todo y ahora no lo puedo nada. Ahora, Julio César se encuentra en esta isla de Rodas, ¿no? ¿Y quiénes son esos personajes? Es importante entenderlos y reconocerlos. Bueno, Julio César, que es el protagonista de la novela, un ambicioso líder militar y político que se enfrenta a los piratas de una manera muy audaz, Labieno, su fiel aprendiz, que conoció muy bien los caminos para negociar y logró obtener todo lo que se pedía, inclusive un poco más. Y después Julio César enlista una embarcación de miles de hombres para ir por los piratas. Labieno, fiel amigo y compañero. Apolonio,
maestro de oratoria, Cicerón, renombrado orador y político romano. Quizás es uno de los mejores rivales para Julio César, porque representa toda la otra cara de la moneda que es él. Es un propio desafío. Y hay personajes secundarios, de ellos no quiero profundizar, pero sí quiero quedarme con estos. ¿Cuáles son las primeras enseñanzas que uno puede observar más allá de lo que ustedes puedan tener? Ambición y poder. Eh, la novela explora cómo Julio César lo impulsa, pues impulsado por su propia ambición. Y a un lugar de esa ambición está lleno de intrigas políticas y rivalidades, como lo dije anteriormente. Pero y eso va de la mano con su propio sacrificio personal. Ese sacrificio personal en la búsqueda de gloria y liderazgo. Ahora hay temas de oratoria y estrategia. Eh, Sabía la necesidad de poder dirigirse de manera asertiva, más allá de como lo hizo en aquella escena cuando los piratas abordan la embarcación donde él iba exiliado y logra convencerlos de que no los maten. Creo que esa es una clara ilustración de que no se necesita mucho para convencer a alguien, más que una propia corporalidad, una correcta emocionalidad, un lenguaje y algo más que convenza al otro de lo que se está diciendo es posible. Pero ¿qué hubiera pasado si Julio César lo menciona de una forma tímida o temerosa? Quizás el desenlace de la novela hubiera sido otra, ¿no? No hubiera podido sobrevivir a esa situación. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que no. Eh, el precio del liderazgo. Mm, ¿Qué está dispuesto a dar Julio César y qué no está dispuesto? Esa ambición y poder, esa fuerza poderosa que a veces nos arrastra, pero también nos invita a llevar momentos desafiantes y decisiones mm, que quizás solo en un momento se den, no solo los ríos se devuelven. Del sacrificio personal, ¿qué más podemos hablar? Bueno, Julio César tuvo que sacrificar su propia comodidad y, ¿por qué no, la seguridad? Saber que en unos días iba a estar muerto y no saber nada del avión y bueno, regresa a la cuestión del alba para decir, aquí tengo el dinero. Esa escena la traigo mucho a la conversación porque fue muy, todas en realidad, pero fue muy aleccionadora. El no perder la esperanza en el amigo, en el compañero, en la lealtad, significado verdadero de la lealtad. Eh, y bueno, ¿qué nos tiene, maldita Roma? Más allá de lo que ustedes puedan interpretar o decir, para mí es un retrato de la lucha por el poder, de la ambición y los propios desafíos personales, que se dan en unos contextos históricos que resultan muy fascinantes, pero si los extrapolamos a nuestra realidad, siguen estando tan vigentes hasta el hecho de quién te financió el dinero para Julio César, cómo convenció a esta multitud de personas para ir en la búsqueda de los piratas, y bueno, todo lo que ustedes y yo podamos aportar será de mucha gratitud. Ahora, quiero escucharles. ¿Qué les dejó la novela? No quiero una acústica de lo que leyeron. De nuevo, hoy el análisis va a ser diferente. No vamos a hacer un análisis intelectual. Vamos a trabajar más en el ser. ¿Qué les dejó las novelas? Yo les compartí mi visión. Ahora adelante. Vamos a empezar por don Antonio. ¿Usted leyó a ver, conoció los libros, don Antonio? Tiene que activar el audio, don Antonio, por favor. Bueno, mientras que ahora sí ya.
Don Antonio. Viaje a la Luna yo lo había leído desde que era chiquillo Ok, y me fascinaba muchísimo. Pero hay una cuestión. Cuando yo leí eso, lo me gustaba la, la experiencia que se mostraba en el libro, las experiencias y la audacia, pero jamás yo me imaginaba, es que por ahí es que viene la cuestión, yo creo, más importante. Jamás yo me imaginaba que eso que parecía una novela de aventuras eh, eh, de locura fuera a ser parte real de la vida moderna, la ciencia, los científicos que investigan la cuestión de los viajes espaciales. ok, Jamás se me ocurría a mí eso. Eh, por eso voy a leerla otra vez, ok, esa novela, ok. porque son dos cosas leerla. En aquellos tiempos donde yo de la NASA nunca sabía nada, ni de los viajes espaciales, nada, porque no se habían divulgado o creo que no se había iniciado ningún proyecto importante. Ahora, ahora sí. Eh, este, claro que ahora sería muy diferente leerlo y decir qué capacidad, qué tremenda capacidad de Julio Verne Mm, en aquellos tiempos imaginarse lo que venía a ocurrir ahora en estos tiempos. mm. Por lo menos en gran parte, ¿verdad? Sí, No todo, pero sí hay una relación. Eh, Recuerdo que dieron películas en el cine también sobre ese viaje. Y bueno, ya ahí, más que todo recuerdo ciertas anécdotas eh, de cosas increíbles que ellos encontraron allá, como una araña enorme y cosas así. Pero bueno, yo creo que lo más importante es eso, cómo se le ocurrió a ese autor hablar de eso, ujú, cosa que después fue una realidad. ¿Quién? Que no es que es, yo jamás lo podría entender. Y en cuanto a Maldita Roma, le voy a ser sincero, empecé a leerlo, ok, no me gus- no me gustó ese montón de guerras y guerras y guerras y no se llega a nada. ok, Pero ok. es que posiblemente es que hay que tenerle todo desde el inicio hasta el final para ver los proyectos, los objetivos, los liderazgos y todo eso. Pero al inicio no le entré porque eran solo guerras y guerras y luchas y luchas. No, me pareció un poco repetitivo de mucha violencia. Sin embargo, Ujú. con la explicación suya, sin duda tiene su gran enseñanza leer de esos personajes. Todo eso es como histórico, ¿verdad? Así es.
Es que eso es histórico, sí, eso es histórico. Eh, y después, eh, usted decía, ¿qué es Roma? Bueno, Roma, para mí, era menos importante que Grecia. Ok. Para mí era más importante Grecia. Pero resulta que Roma absorbió Grecia Ujú, y, y aparentemente los romanos tenían una táctica de no botar todo. Ellos absorbían muchas cosas valiosas, no solo de Grecia, ujú, sino de otros anteriores. ok, Absorbieron muchas cosas valiosas. Y la capacidad que tenían también de poder extender su cultura a otros lugares. ujú. ¿Hasta dónde no llegó Roma? Ya yo creo que toda Europa llegó. Es importantísimo, indudablemente es importantísimo. Y de ahí nosotros tenemos todavía muchas cosas parecidas a los romanos. Así es. Cuestiones religiosas, cuestiones de festividades, bueno, la cuestión de dioses no, porque eso cambió mucho, Ujú, pero sí muchas cosas eh, de la educación, la familia, probablemente agricultura y todas esas cosas. Bueno, por ahí vamos, gracias. gracias, don Antonio. Siempre es bonito escucharle. Aprendemos mucho realmente. Jared, Buenas noches. buenas noches. Bueno, lo que yo puedo llevarme de los dos libros es que eh, para cumplir sueños tengo que lograrlo y nunca ponerme tan negativa. Como dice usted, Julio Verne nunca se dejó, sino logró, hasta formó fórmulas Ujú, grandísimas y nunca se cansó. Y si hay un obstáculo, hay que investigar cómo salir de ese sí, obstáculo y seguir adelante, porque la vida de los seres humanos es muy difícil, nada es perfecto, nada es de color rosa, como lo pintan algunos, pero en la vida es muy difícil y hay que conformarnos y cómo salir de adelante. De lo de la maldita Roma, antes me costó mucho leerla, me costó, no me llamaba la atención, pero como dice usted, antes había muchas guerras entre los países, algunos países todavía no están en guerras porque no saben cómo tener un país libre y tener derechos. A veces los tiene, pero no saben cómo llevarse bien. Este, ahí voy. Eso es lo que yo dejo de los dos libros. me parece fantástico. Gracias por compartirlo. Alfonso, Ok, buenas noches, compañeros, compañeras, profe. Qué bueno estar aquí de nuevo conectados. Hace ratillo que no conversábamos. Em, Al principio, cuando ujú, usted, profe, los puso a leer los dos libros, era porque, o por lo menos así yo lo interpreté, era porque había una relación. Alfonso, se te corta. Alfonso, ¿me oyes?
Y, Ahora sí, ya. Ahora sí. y ahora sí me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. Entonces les decía, compañeros, que en el primer momento yo no vi cuál era esa relación de temas o de ideas, pero conforme las fui leyendo y las fui madurando, ahora sí las comprendí. Eh, si lo vamos a analizar, como dice usted, profe, desde el ser, de qué me dejó, qué sentí. eh, Maldita Roma es una confrontación directa, personal, porque te está señalando a cada rato qué estás dispuesto vos a hacer, hasta dónde vas a llegar, hasta dónde voy a llegar, qué estoy dispuesto a sacrificar. Y si lo ponemos así un poquitillo como más en la parte de los claros oscuros, como digo yo, eh, dicen que todo hombre tiene un precio. ¿Hasta dónde va a llegar usted? Si le dicen, mira, por tanto, harías esto. Y muchas veces uno dice, no, no, por eso no, no, yo soy muy, muy honesto, muy limpio. Pero ahí de un Ujú. momento a otro llega y te dicen, bueno, por $3 millones, ¿qué tal? Entonces ahí yo lo puedo poner a uno en una bronca. Entonces, por otro lado, lo que nos dice el viaje a la luna es que sí, el ser humano tiene claroscuros muy Así complejos, es. muy Proceso difíciles, de luces y sombras. completamente, profe, completamente. Me parece a mí que el viaje a la luna te tira la luz. ¿Por qué? Porque esa pasión, ese entusiasmo, esa, entre comillas, esa locura de pensar llegar a nuestro satélite, este, imagínense que la escribió un visionario. Así es. Recordemos que Julio Verne tiene tres libros importantísimos. Este, Viaje a la Así Luna, es. Viaje al centro de la Tierra Así y es. 20.000 leguas de viaje submarino. Tres visiones de mundo futuro impresionantes. Así es. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Así, para hacer un resumen, para no extenderme mucho, que uno tiene que estar dispuesto a hacer cambios fuertes internos, pero hacerlos con una visión de querer alcanzar algo espectacular, algo maravilloso, algo que beneficie a las personas que están a la par. Y sobre todo, y esto ya es una conclusión mía muy personal, agradecer por lo que uno tiene y agradecer por lo que uno puede alcanzar. Esa sería así, profe, una síntesis de lo que me dejaron las dos lecturas que me parecieron maravillosas, interesantísimas. Gracias. Ahora, el contraste sí hay entre cada una de ellas. Maldita Roma, la ambición del poder. Julio Verne Sí, es la representación de la imaginación, de la creatividad, del colectivo, de la unión de fuerzas. correcto. Entonces, sí, sí hay dos caras de una misma moneda, solo que Sí, en momentos completamente distintos, pero que se aplican a la vida de hoy absolutamente. Entonces ahí es sí, donde está la relación de por qué leímos esos dos libros al mismo tiempo. correcto, Que, correcto, profe. Jared, ¿querías agregar algo? Sí, es que quería decir lo que es realmente mi Roma, como dijo usted en la pregunta que hizo. Pues mi Roma están en los estudios y mis sueños, que es ser escritora y ser una excelente bibliotecaria, Qué y el esfuerzo que hago para cumplir esos grandes sueños. fantástico. Gracias por compartirlo. Eh, Raquel nos dice respecto a la Tierra de la, respecto a de la Tierra a la Luna, atreverse a lo imposible, porque solo es hasta que alguien lo hace posible. Respecto a Maldita Roma, mantenerte en tus principios no es fácil, pero nos da valor como persona, no rendirse y siempre aprender más. Destaco también que me deja la importancia de aprovechar las oportunidades, ver un panorama de forma tranquila y no actuar bajo lo que sentimos en el momento. La educación y la libertad pueden ser afectadas si nos dejamos. Mi Roma. Creo que mi Roma es mi tiempo de estudio, el simple hecho de considerarme en qué podría aprender.
no en el aspecto de saber mucho, sino porque el considerar cuánto más podré disfrutar de nuevas cosas aprendidas aprendiendo de otros. Pero esto requiere un gran esfuerzo para mí y dejo muchas otras cosas por ello. Vamos a ver, muchas cosas por ello. Ajá. Es una necesidad que no puedo dejar y eso está muy bien. Aprender para no quedar obsoleto. El conocimiento cambia, las formas cambian, todo cambia. El hecho es no de quedarse estancado en un mismo lugar, porque tarde o temprano ya no somos necesarios. Y bueno, Alfonso Rodríguez, conocida como Dinora, le corresponde a ella. Tenés que activar el micrófono, por favor. En Viaje a la Luna, este señor Michael Arden, a mí me gustó cómo es él, su forma de ser, es una persona auténtica, se sale del status quo y cómo une a ese equipo, porque ellos dos eran sabios, tecnólogos, y él no, él era artista, pero sin embargo, cómo hace que se mezcle todo y cómo hace que eso funcione, porque todo empezó con él. Entonces digo, si alguien tiene ese sueño, este, se puede hacer cosas. Ujú. Ay, no hay internet. Se te oye, se te escucha, se te escucha. Entonces, bueno, creo que él eso es para mí fue parte de ese cambio, de esa, de salirse del statu quo. O sea, él tenía una visión más allá, a pesar de que no era científico, a pesar de que no tenía, pero tenía esa creatividad. Entonces, o sea, se necesita tener más que saber, pero sí hay que saber. Sin embargo, él tenía ese espíritu de salir adelante, de soñar y de hacer un cambio. Yo creo que todo empezó ahí, porque sí, el arma esa y todo lo demás, pero él tuvo ese cambio, él tuvo ese, como que él giró todo. Entonces pienso que si existen ganas de hacer algo, aunque usted no sepa, usted se aprende, usted hace todo lo que usted pueda, pero sí se puede hacerlo con imaginación, con entusiasmo, con creatividad y con empeño. Eso es él. O sea, yo estaba súper identificada porque él tenía su forma de ser súper Ujú. especial. Y Ok. en Roma, Julio César fue un hombre súper fuerte, pero su talón de Aquiles fue su familia, su esposa, su hija. Entonces, es un contraste muy fuerte. Y sin embargo, él fue una persona muy leal con su esposa y con lo que él creía. Ujú. Entonces, creo que uno tiene que tener convicción de lo que uno quiere hacer, de lo que va a hacer. Él pensaba más en el pueblo que en todas las cosas que ocurrían a su alrededor, aunque había guerras internas contra Cicerón, contra lo demás. Sin embargo, él tenía muy claro, muy firme qué era lo que él quería hacer. Y entonces era un hombre fuerte por eso, porque él tenía la convicción y tenía lealtad. Eso es súper importante. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? No, y sí, pienso que Julio Verne fue un hombre increíble porque la innovación, todo lo que él hizo en esa época, yo no sé cómo tenía tanta información científica. O sea, obviamente él estudiaba lo que va a hacer, pero yo aprendí muchísimo porque, o sea, habían cosas que cómo calculaba, cómo hacía, cómo él tenía todo visto, o sea, lo de la luna, sus huecos, esto, que no hay luz, que no hay, ¿verdad? Todo lo que hacía, increíble ese hombre y, y ver cómo ahora lo que hacen es copiarle, porque fue un hombre fuera de serie, de verdad. Bueno, Sí, gracias. gracias por los aportes. Me han parecido muy interesantes. Bien, pues eso fue el club de lectura hoy. Hoy nos separamos un poco de la parte intelectual, no sin antes dejar la relación de lo que vivimos en el día a día. Ahora leeremos más para llevarnos en el ser.
Óigame bien, en el ser. La razón, hay mucho material para llevarse, Sí. pero en el ser es diferente. Entonces, en ese sentido, quiero agradecerles a todos por la participación, por el entusiasmo, por seguir creyendo en el club y ojalá que podamos motivar a más gente a que se acerque eh, y que siga teniendo espacio de provecho de esto, que ahora más que nunca los propios informes hacen alusión a la necesidad de poder leer, ¿no? Y, y bueno, los que han visto un poco una grave crisis nacional tenemos de falta de capacidad de análisis, de pensamiento, de desarrollo, y a veces nos quedamos más con lo que nos dice una persona o nos dice alguien y perdemos nuestra esencia, que es nuestro criterio. Entonces, en ese sentido, pues seguiremos en el club hasta que Dios nos diga lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, en un mes exacto, eh, que será, voy a decir la fecha, que queda aquí grabado, el 17 de junio, leeremos, hablaremos sobre el diario de Ana Frank. Pondremos a Yaret como una de las principales ponentes del libro, ya que se lo ha leído. eh, entonces iremos dando espacios a otros para que puedan seguir incursionando en este campo de la oratoria, del aprendizaje, del análisis, de la proposición y de ampliarnos esas perspectivas y más que perspectivas, esa percepción nos hace ver solo una mirada única de las cosas. Me ha agradado mucho verlos, saludarlos y saber que todos están muy bien. Entonces, pues, espero hablar pronto con cada uno el próximo 17 de junio, con Dios. ¿De acuerdo? Muchas Que estén muy gracias. bien. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego, profe, gusto de verlos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas Buenas noches. Que noches. Dios Gracias.